tal, Samu? Sergio Martorell. Un placer estar contigo. Qué bueno, me alegro muchísimo de que podamos encontrarnos. Estamos en la planta de arriba de la iglesia de Colmenar Viejo. Así es, una iglesia muy querida para mí, la verdad. Una iglesia querida, ¿por qué? Bueno, porque se montó justo en la pandemia y me tocó iniciarla a mí como pastor, un proyecto muy bonito, misionero. Está llena de líderes, llena de gente entusiasmada por el Evangelio, por alcanzar a toda la gente de esta... Es la iglesia más al norte de Madrid. Sergio, estamos felices de poder conocerte un poquito más en este programa. Tienes una historia en África, tienes una historia aquí y en otros lugares. Vamos a ir descubriéndote poco a poco ese corazón que, permíteme decírtelo, creo que es un corazón enorme de servicio y de amor por la Iglesia. Has estado como secretario de nuestra unión, ahora cumpliendo función pastoral, y va a ser bonito conocernos un poquito más, ¿sí? Pues será un placer estar contigo y charlar de todas esas cosas emocionantes, para mí también. De hecho, es especial esta entrevista porque, aunque esto lo vamos a emitir en otra fecha, dentro de una semana voy a entrevistar a tu padre, a Manuel Martorell, el pastor Manuel Martorell. ¿Quieres que le pregunte algo de tu parte? Bueno, ¿Algún secreto, cosa que podemos preguntarle por ahí? No lo sé. La verdad es que él es un referente para mí, ¿no? Él es un referente para mí en muchos aspectos de mi vida. Él ha marcado mi vida, a nivel pastoral, por supuesto. Y la otra gran pasión de mi vida sería la naturaleza. Y ahí, desde luego, él es el referente total, ¿no? Él fue el que me metió en ese mundo y para mí fue, al principio, el no va más. Incluso yo no pensaba dedicarme a pastor, nunca se me pasó por la cabeza, esto fue una vocación tardía. Y hay toda una historia detrás también, porque bueno, yo acabé, ya sabes, haciendo documentales de naturaleza para las grandes televisiones del mundo. Y bueno, y era mi vida, ¿no? Hasta que bueno, el Señor me hizo un llamado muy especial. Y bueno, mi esposa me acompañó en ese llamado y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Tiani también, una persona especial. No cabe duda. Para tu ministerio, para tu vida, para todo, ¿no? Para todo. No cabe duda que la esposa en el ministerio pastoral, si no te acompaña al 100%, es muy complicado. Ya es muy complicado el ministerio pastoral, creo que cada día es más complicado. El mundo se hace muy complicado y, por supuesto, las personas pues, también van creciendo en complejidad, ¿no? Así es que si la esposa no está completamente a tu lado, apoyándote en las ausencias, en los horarios extremos de atender estudios bíblicos, problemáticas en la iglesia, consejos, pues desde luego es muy difícil, porque claro, la familia tira por un lado y la iglesia por el otro, ¿no? Entonces, si la familia no va contigo, es difícil. Es difícil, sí, sí. Vamos a ir ahora enseguida a esa vocación tardía, ese llamado que tú tienes, que es especial, de otro mundo en el que tú vivías, pero quiero que vayamos al principio de los principios y quiero que nos vayamos a África. ¿Qué significa África para ti? Bueno, África marcó mi vida. Yo me fui con 4 años y regresé de África con 12 años. Estuvimos 8 años allí. Y yo, puede parecer mentira, pero con 4 años me acuerdo, no de todo exactamente, pero me acuerdo de escenas muy particulares. Me acuerdo de cómo se abre la puerta del avión, me acuerdo del viaje en el avión, cómo entra una bocanada de calor húmedo de estos terribles. Estábamos en la República Centroafricana, que es justo el corazón de África, un lugar donde, de alguna manera, la civilización fue donde más tardó en llegar. Así es que realmente estábamos en el África más pura, ¿no? Incluso había gran diferencia, por ejemplo, entre el Camerún o los africanos del Camerún y los africanos de la República Centroafricana, en sus concepciones, en sus ideologías, en todo, ¿no? Así es que me acuerdo de todo. Me acuerdo de la casita aquella pequeña donde nos dejaron. Mi padre se marcha inmediatamente, nos deja allí a mi madre. Mi hermano José, pues no tenía 1 año, ¿no? Estábamos mi hermano José, mi hermano Rubén, yo que era el mayor, y nos deja allí solos durante cerca de 2 meses. Es verdad que era la misión, teníamos todavía la familia del pastor Kempf, que era el pastor belga, que había iniciado la obra en la República Centroafricana. O sea que fíjate, nosotros llegábamos justo ahí cuando se estaba iniciando esos todo. Primeros pasos.
y mi padre marcha a construir una casa en medio de la selva a 600 kilómetros de distancia, 600 kilómetros en carreteras de tierra, algunos sitios intransitables. Yo no sé, aquel pobre Peugeot. Bueno, al principio tuvimos una Volkswagen Caravelle, que por cierto en las carreteras aquellas se le cayó el motor entero. O sea, de esto que vas conduciendo y el motor entero se cae. Porque esa carretera tiene unas ondulaciones. Tiene lo que llaman los franceses la tôle ondulée, que es justamente, no se sabe por qué, los vientos van formando una auténtica teja, pero no la crea así, que podría crearla así, no, la crea así en toda la carretera por cientos de kilómetros, y claro, el coche va porque realmente son ondas muy profundas. Entonces el coche, al final tú tienes que coger velocidad para ir cresteando por encima de... Porque si no vas... Sí, casi tienes que surfear, ¿no? Entonces vas surfeando por encima, pero claro, eso es... Va todo el coche vibrando, vibrando. Tanto es así que al final tienes que apretarle todas las tuercas al coche. Claro, por no apretar bien las tuercas al coche se cayó el motor entero. El motor... Al final de cada viaje hay que echar gasolina y hay que apretar las tuercas de todo el coche. Hay que echar gasolina a veces de viaje, entonces los bidones los llevábamos arriba para todo el viaje, porque tú no encuentras gasolinera en ningún lugar, salvo en lugares muy particulares, ni mecánicos, ni a alguien que te arregle los pinchazos. Pinchabas varias veces a lo largo de un viaje de 600 kilómetros. A veces yo he visto a mi padre arreglar bajo un sol abrasador, además sin sombra, porque te quedabas con el coche tirado y las 4 ruedas del coche a la vez. Las 4 ruedas que hay que desmontar, arreglar pinchazos con pegamento y con de todo, volver a montar, todo a base de martillo y los... Y he visto a mi padre tumbarse en el borde de la carretera, que ya ahí se quedaba, ¿no? Porque ya no podía más. Peligros 1000. ¿Recuerdas algún encuentro con algún animal? Bueno, con animales muchos, ¿no? Detrás de la casa mismo donde estábamos, donde vivíamos, ahí acumulábamos ladrillos que hacíamos nosotros mismos con una máquina muy rudimentaria para construir las casas de todos los alumnos de la pequeña escuela de teología que teníamos allí en la zona de Cima. Y entonces acumulaban todos allí porque estaban un poco a la sombra y tal, y cada vez que removían ladrillos, de allí salían cobras escupidoras. Wow. Se ve que les gustaba el fresquito de estar entre los ladrillos y salían escupiendo. Es un animal que además escupe veneno a 2 metros de distancia y como te alcance los ojos, porque ellos disparan los ojos, como te alcance los ojos, el dolor es instantáneo. Además es un veneno que consigue penetrar las membranas y te mata. O sea, directamente a través de las membranas, si te tocara la lengua igual, una herida, ¿no? No todos los venenos de las serpientes tienen esa capacidad. Bueno, pues el de ese tiene esa capacidad. Y es interesante porque nosotros corríamos por allí descalzos todo el día sin importarnos nada. Es como que pierdes un poco la noción del peligro, pero en el gallinero que teníamos a unos 10 metros de la casa, estábamos comiendo un día y yo estaba mirando hacia el gallinero, ¿verdad? Por la puerta de la veranda abierta, y de repente veo una serpiente, pero una serpiente enorme, negra, que cruza por delante del gallinero y se mete en un leñero que teníamos al lado del gallinero. Y claro, le digo a mi padre, ¡una serpiente, una serpiente! Y claro, mi padre tenía orden de aquí, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, tenía muchos contactos aquí, de coger todas las serpientes, meterlas en tarros de formol y traérselas. Y traerlas a España. En aquella época, y además querían para sus colecciones de estudio y de especies y tal. Entonces salimos todos corriendo, imagínate, dejamos la mesa allí, salimos todos corriendo a coger la serpiente. A por ella, no huyendo de ella, sino por ella. A por la serpiente. El que huía de ella era el ayudante que teníamos de la misión allí, para los jardines y tal, que mi padre llama, se llamaba Púsula, y dice, Púsula, ven para acá, ayúdame y tal. No, monsieur, decía, no, esa serpiente mata. Y claro, allí ellos... Sí. Si les pica una serpiente, saben que están muertos. Claro, no hay antídoto, no hay hospitales, no hay nada. Así es que les muerde una serpiente, están muertos. Entonces, claro, ellos huyen de esos bichos como si fueran el demonio. Luego resultó que, pues, al final mi padre, no, tú quédate ahí, y me pasas una especie de palo con una escoba, creo que era, o no sé qué era. Entonces mi padre fue quitando leña, porque sabíamos que el bicho estaba ahí metido. Sí. Fue quitando leña y de repente uno de las que quitó, el bicho no se va.
Ajá. huyendo. No, sale disparado hacia donde está él, pero además así, levantándose. Wow. Y era una mamba negra. O sea, era una mamba negra enorme, la más grande que yo nunca he visto tampoco, ni siquiera en las exposiciones, una tan grande, de cerca de 2 metros y pico. Un bicho que tenía un cuerpo enorme. Y mi padre tuvo los arredros de coger ese bicho. O sea, el ayudante salió corriendo y mi padre salió corriendo a coger el instrumento, ¿verdad? Se lo puso encima a ese bicho. Además, la mamba negra es el único bicho que no huye de ti. Va a por ti. Entonces, porque además es consciente de su poder, ¿no? Entonces, claro, ahí le puso, la agarró por detrás de la cabeza, como siempre se hace con esta mano, por aquí detrás. Pero claro, tú tienes que estar con el otro, con la otra mano tirando de ella. Pero esos animales tienen una fuerza increíble, es puro músculo. Entonces, tienes que estar tirando y de ese tamaño esa serpiente era... Así es que al final él vio que corría peligro porque aquella serpiente estaba continuamente intentando girar la cabeza, porque lo que intenta es girar la cabeza, separarse un poco de tus dedos y pegarte un mordisco donde pueda, ¿no? Incluso teníamos allí un conservador, bueno, un conocido allí en la República Centroafricana, que tenía un cráneo encima de su mesa de una mamba negra y era típico cuando le decían, oye, esta serpiente y tal, pues mira, esta es la que mató a mi hermano. Wow. Y había sido idéntico. Su hermano la cogió, la tenían en un terrario muy grande, la cogió para enseñárselo a unos amigos y tal, y no se dio cuenta que la serpiente estaba haciendo una curva entre su brazo, entre su mano segunda y entonces ella de repente se impulsó de golpe, se saltó y le mordió aquí. Wow. Y automáticamente este hombre le dijo a su hermano, llévame al hospital que me quedan minutos de vida. Claro, vivisteis esos 8 años de misión, de pura misión, construyendo iglesias, visitando. Sí. Vivisteis ese doble amor, ¿no? Por la misión y por la naturaleza. Sí, porque mi padre ya era un enamorado, como te he dicho, de la naturaleza, pero él siempre relegó esto a un segundo plano, ¿no? Fíjate que allí él hubiese tenido oportunidad de hacer en plan natural muchas cosas. Pero sin embargo, pues safaris realmente hicimos 2 en los 8 años que estuvimos allí, ¿no? Todo lo demás pues eran los bichos que te encontrabas a veces en la carretera o panteras negras cruzándose muy frecuentemente en la zona donde vivíamos. ¿Y qué dejó cuando tú vuelves con 12 años a España? ¿Qué dejó África en ti? Bueno, yo realmente cuando me dijeron que nos volvíamos, yo lloré amargamente porque yo tenía allí muchos amigos africanos. Ten en cuenta que la misión era como un lugar libre, ¿no? Nos construíamos cabañas en los árboles, allí hacíamos de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo había viajado con mi padre también en viajes de misión muy impresionantes al mundo de los pigmeos, había vivido con él en las chozas metido, ¿no? Levantándose a recoger las ratas, que metíamos trampas por toda la casa para ir matando ratas y cada 10 minutos saltaban las trampas, ¿no? Entonces había que ir cambiándolas y hasta que ya decía, bueno, ya no cambio ninguna y las ratas que se queden. Así es que a mí me marcó profundamente. Creo que me marcó incluso en la decisión que finalmente tomé, ¿no? De dedicarme a este ministerio. Y desde luego el mundo africano es un mundo donde creo que necesitan muchísima ayuda, que necesitan muchísimo apoyo, porque realmente es verdad que allí los blancos, por así decirlo, hemos ido a quitarles todo lo que tienen, ¿no? Pero por ellos hemos hecho muy poco. Es verdad que ellos hacían una diferencia muy grande entre el munju, ellos llamaban munju al blanco, despectivamente. El munju es el blanco. Pero ellos hacían una diferencia con el munju tinzapa, ¿no? El munju tinzapa es el blanco de Dios. Entonces, para ellos el blanco de Dios viene a ayudarnos, no viene a robarnos, viene a ayudarnos. Y lo respetaban, ¿no? Bueno. Y esto se veía, ¿no? Cómo te recibían, cómo... Por lo tanto, pues para mí África es otro mundo, es un mundo aparte, claro, pero marcó muchísimo, muchísimo. Ahí les llevabais el Evangelio en contextos en los que esta cultura mágica, ¿no? Sí. De demonios constantes y presentes en la vida de las personas, es el Evangelio como que les libera de esa esclavitud. Les libera muchísimo, aún así les cuesta muchísimo, está tan arraigado eso que ellos la superstición la siguen llevando, siguen teniendo miedo a los espíritus, ¿no? Pero es verdad que hay personas que son liberadas completamente, personas que tú ves
el africano pasa mucha necesidad. Así es que el robar lo ven como una respuesta a su necesidad. Tiene una necesidad de alimentar una familia y no lo ven tan mal como nosotros lo vemos, ¿no? Pero ver a un africano dentro de ese contexto que le diga a su patrón, después de conocer el Evangelio, mire, yo le he robado mucho, mucho. Entonces yo he conocido a Cristo y Cristo me dice que lo que yo he hecho está mal. Por lo tanto, yo quiero que usted me saque de mi sueldo todos los meses, yo calculo más o menos una cantidad tal, que es lo que valoraría lo que se ha robado. Y ese testimonio quedó ahí, porque luego cuando mi padre pasa a ver a este señor, que era un europeo, que dirigió una algodonera impresionante, le dice, oiga, el otro día me impresionó un miembro de su iglesia, me impresionó muchísimo. Yo no me podía creer lo que estaba escuchando en un africano. Y le contó esto, ¿no? Así es que sí, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia a gente que realmente vienen de una cultura de espíritus, de animismo, de... Sí. El Evangelio transforma en África y también transforma en Europa. Y llega un momento en tu vida en el que, ¿cómo ocurre esa vocación tardía a la que al comienzo hacías mención? Sí, pues es verdad que primero la naturaleza me atrajo muchísimo. Yo soñaba con formar parte de un equipo como el de Félix Rodríguez de la Fuente. Este era mi sueño, mi padre lo sabía. Y con 18 años, esta era mi meta, ¿no? Así es que, curiosamente, yo no sé cómo, porque la verdad es que cuando lo analizo todavía no entiendo bien cómo. Yo entro en contacto con una persona, esa persona tiene reptilarios, porque era mi pasión. Yo tenía serpientes en terrarios en mi casa tremendos, ¿no? Y con animales que me traía mi padre de Estados Unidos, me traía cascabeles de Estados Unidos, me traía víboras sopladoras de África, o sea, me traía... Y los teníamos allí, en la habitación, metidos en terrarios, ¿no? Entonces, bueno, esa era mi pasión. Entonces yo me meto en ese mundo, conozco a una persona, esa persona monta reptilarios en zoológicos, comienzo a trabajar con ellos y, curiosamente, a los años, pues esa empresa decide dedicarse a documentales. Por lo tanto, acabamos casi así, conducidos, pues justamente en el sueño que yo tenía. Fíjate. Y ahí estuve trabajando pues unos 20 años, ¿no? En esto y cuando estábamos en el tope absoluto de trabajo con National Geographic, con la BBC, con toda esta gente, ellos siguen trabajando en esto, yo me marché y ellos siguen, ¿no? Bueno, pues yo empiezo un estudio de la Biblia muy profundo, hay un pastor que influye bastante en mí, me da herramientas, me muestra, fíjate que mi padre lo hizo, pero de alguna manera otro pastor consigue, pues en un momento dado, mostrarme la Biblia pues como no lo había conseguido nadie, ¿no? Entonces yo me meto. Coincide un problema también con Daniel 11 y con un señor que comienza a visitar España y que crea toda una problemática terrible en torno a Daniel 11 y 12. Y entonces yo me pongo especialmente a estudiar ese capítulo con las herramientas y a partir de ahí se despierta en mí un... Yo siempre había sido anciano de iglesia, o sea, yo nunca me desvinculé. Sí, habías estado siempre ligado con la iglesia. Ligado a la iglesia. Siempre ligado con la iglesia. Pero esto despertó en mí algo y yo me puse a estudiar profundamente, me entusiasmaba dar estudios bíblicos a las personas, todavía trabajo más. Y entonces había algo en los documentales que a mí no me acababa de llenar, y es que National Geographic transforma cualquier documental en una escuela de evolución. Es una escuela de evolución, porque empieza a decir, pues este animal que tiene millones de años, que tal, que vivió aquí. Entonces yo decía, bueno, al final yo estoy trabajando para el enemigo. Yo no creo en la evolución, yo creo en la creación, en un Dios creador. Y aquí estoy trabajando completamente para el enemigo, ¿no? Dedicando mi vida a algo que yo no veré los frutos nunca. Y todo aquello ya me estaba carcomiendo. Coincide con esta búsqueda profunda en la Biblia y un encuentro con el Señor de una manera muy particular. Esto duró unos 2 años y en ese tiempo se produjo ya una especie de convulsión en mí de decir, no, yo tengo que cambiar. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Estábamos antes de los 40, yo estaba ahí por los 37, por ahí. Y bueno, yo empecé a orar y le dije al Señor, Señor, ¿qué tal si 50% este mundo de la naturaleza y 50% tu iglesia, ¿no?
Pero yo veía que era imposible, porque nos íbamos por ahí a rodar y estábamos 15 días, a mí me respetaban el sábado, pero estábamos 15 días en Doñana o estábamos o un mes entero y no volvíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a dedicar? El Señor me fue diciendo, no, mira, tiene que ser el 100%, el 100%. No se puede servir a dos señores ahí. Así es que al final yo vi que en mi vida es como si el Señor me hubiera dicho, ¿a ti te gusta esto? Toma, toma, yo te lo doy. Pero un día te llamaré. Y el Señor escogió el momento, me llamó, escogió también a la persona con la que yo estaba, que era Tiani, y me acuerdo cuando, después de mucha oración, yo y darle vueltas mucho a esto, y decía, ¿y ahora cómo le planteo a mi esposa? Teníamos casa, ella tenía sus negocios, teníamos de todo, al lado de la playa, junto a sus padres, en el puerto Santa María, o sea, una vida totalmente hecha, ¿no? Y yo dije, ¿ahora cómo le planteo yo que me voy a ir a estudiar 4 años o que me gustaría irme a estudiar 4 años al seminario con teología. 2 niños, metiéndote en el paro y ahora qué va a pasar? Pero fue interesante porque el Señor prepara las cosas por delante, ¿no? Y responde a nuestras oraciones. Y finalmente yo llevaba mucho tiempo orando y cuando yo se lo planteo, pues siempre me acuerdo de la escena, ¿no? Ella dice, bueno, espera, voy a buscar... Y se fue al cuarto y volvió con un cuaderno y empezó allí conmigo a hacer cuentas, a ver cómo podríamos llevar esos 4 años de teología hasta que nos... Así es que ella siempre me apoyó, nunca me dijo que no. Cuando se lo planteé a mi familia, bueno, mis padres llorando, y eso que a mi padre le entusiasmaba el trabajo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque era su sueño también. Otra pasión, sí. Claro. Pero... cuando le planteo esto, pues los dos llorando y los dos diciendo, y mis hermanos diciendo, pues ya era hora, ¿no? Ya. Y yo decía, bueno, pues si lo teníais tan claro todos, ¿por qué no me lo habéis dicho? ¿No? Me lo dicho. Claro, porque... y así es que así fue, ¿no? Yo siempre me he visto un poco como Moisés, ¿no? Que se pasó ahí 40 años, porque realmente fue eso, en torno a los 40, ¿no? 40 años ahí en el desierto. Y bueno, pues yo lo conté en mi graduación, ¿no? Al final, Moisés tenía una vara en la mano y no lo sabía, y era una serpiente, ¿no? Y entonces al final fue ese cambio, ¿no? Ese cambio de... Qué bueno. Al final la serpiente se convirtió en una vara de pastor en mi mano, ¿no? Qué bueno. Así es que, bueno, pues el Señor me llamó ahí y la verdad es que yo quemé las naves, por así decirlo, y nunca he mirado atrás. Así es que nunca me arrepentí de esa decisión, mi esposa tampoco, y el Señor nos ha bendecido de una manera increíble. La verdad es que vivimos milagros absolutos en el tiempo que estuvimos estudiando teología. Bueno. Entonces ahí podríamos contar cosas, ¿no? Nunca nos dejó y pues todo el tiempo que llevo en las iglesias estoy encantado y entusiasmado, ¿no? Bueno. Además de ese corazón que se mueve en la naturaleza, que es su ambiente, tienes un corazón también de profundo estudio de la Biblia. Y te encanta, ya lo has citado, te encanta Apocalipsis, te encanta Daniel. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que encuentras dentro del texto bíblico que te hace sumergirte hasta lo más profundo del texto? Bueno, yo soy una persona muy visual, es decir, yo tengo más memoria visual que otro tipo de memoria, ¿no? Soy una persona también muy manual, me encanta todo lo que son trabajos manuales, todo esto, hago de todo, ¿no? Realmente en la empresa yo era el encargado de hacer todos los inventos de radio, inventos para pues, hasta carcasas submarinas enteras para cámaras, fabriqué enteras, ¿no? Que se podían disparar desde el barco, que bajaban por sistemas de raíles delante de las quillas En fin, todo esto lo fabricaba yo. Así es que, digamos, la Biblia siempre me entusiasmó la parte visual de la Biblia. Yo pienso que la Biblia es como una película, ¿no? Siempre lo digo cuando predico en las iglesias, hermanos, la Biblia es como una película, tiene imagen y sonido. El sonido es el texto. El problema es que por una historia dentro del cristianismo que a mí me parece triste, ¿no? Que creo que Satanás nos ha ganado un poco la partida ahí, de momento, hemos abandonado la imagen. No hacemos demasiado caso a la imagen. Todo lo que es la simbología, todo eso lo hemos abandonado debido a algo que ocurrió con la Iglesia Católica y luego hubo una reacción contraria de la teología protestante
Y nosotros hemos heredado esa teología y ese miedo, de alguna manera, a la simbología, a la imagen. Entonces, a mí me atrae muchísimo las imágenes en la Biblia. Creo que cuando vemos una película tenemos que ver la imagen y el sonido a la vez, porque los dos se aportan. Incluso podríamos decir que aporta más la imagen que el sonido. Así es que Daniel, Apocalipsis están llenos de imágenes. Las parábolas de Jesús están llenas de imágenes. La Biblia está llena de imágenes. Y es interesante que esas imágenes no se contradicen en la Biblia, por mucho que se quieran clasificar. La lámpara en toda la Biblia siempre será la palabra de Dios. En toda la Biblia. Y donde no te aparezca en el contexto inmediato, ¿qué son las lámparas que hay encima del candelabro? Si el candelabro representa a la Iglesia, ¿cuál es la función de la Iglesia? Es mantener la palabra de Dios en alto, alumbrando. Y las vírgenes que tenían sus lámparas. Así es que todo este mundo me apasionó siempre, ¿no? Y es verdad que mis predicaciones, todo, se dirigen mucho Tratas de enfocarlo en ese enfoque que creo que es necesario que la Iglesia lo vea también, ¿no? Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que comprendan por qué Jesús dio determinadas parábolas, que están unidas con el Apocalipsis, que están unidas con Daniel, que están... Toda la Biblia se une a través de los textos, pero también a través de sus imágenes. Exacto. No, es espectacular ese hilo de oro bíblico que une desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo comparto esta idea, esta emoción de ir descubriendo ese hilo, ¿no? Cómo está todo conectado. Así es. Y esa función que tú cumples también de tratar de hacerlo visual a la gente con la predicación, porque al final usamos la palabra, ¿no? En la mayoría de las ocasiones. Es una función maravillosa. Así es. ¿Hay algún texto bíblico que sea una motivación para ti, para levantarte cada mañana, para seguir sirviendo a la Iglesia que amas? No tengo así uno muy en particular, ¿no? A mí la verdad es que me entusiasma toda la Biblia y a veces me quedo fascinado frente a un texto y digo, tantas veces que he leído este texto y nunca le había visto estas profundidades, ¿no? que tiene, ¿no? Entonces, es verdad que para mí un texto que resume magistralmente la Biblia, ¿no? La misión de Jesús y todo el plan de salvación es Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, yo me fascino frente al amor de Dios por nosotros, que creo que al final, si no entiendes esto, no estás entendiendo nada de la Biblia, porque el pecado lo que hace es romper justamente la relación con Dios y la relación entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede vincularnos de nuevo con Dios y entre nosotros? El amor, el amor. Y Cristo viene a mostrar esto, el amor. Amaros los unos a los otros. Fijaros, yo os he mostrado mi amor muriendo por vosotros. He dado mi vida por vosotros. Solo os pido que os améis entre vosotros. ¿Y cuánto nos cuesta esto, no? O sea, ¿cuánto nos cuesta vivir esto? Entonces, creo que Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado lo que más quería, a su Hijo por nosotros, ¿no? Para salvarnos, ¿no? Pues creo que este es un texto central, un texto vinculante, un texto que de alguna manera resume la totalidad de la Biblia, ¿no? Y resume realmente no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que nosotros deberíamos hacer por los demás. Si Él nos ha amado tanto, ¿yo qué voy a hacer con mi prójimo? ¿Lo voy a criticar? Incluso a mi enemigo, al que tristemente tiene sus vínculos con Dios rotos y con su prójimo rotos, y por supuesto los va a tener rotos conmigo, pero yo no los tengo rotos. Y si yo no los tengo rotos, ¿qué tengo que hacer yo con él? ¿Tengo que romperlos también porque me trate mal? Tendré que amarle y tendré que intentar lanzarle vínculos para que él entienda que yo no le quiero ningún mal, ¿no? Y creo que para un pastor es vital esto. Un pastor va a recibir muchas cosas y va a recibir muchos... Porque nuestra iglesia está llena de enfermos. Yo mismo estoy enfermo. Y estoy todos los días curándome a los pies de Jesús. Por lo tanto, si yo entiendo esto, pues está claro que yo tendré que tratar con amor a ese enfermo que está sufriendo y pega gritos de dolor, y a veces esos gritos me afectan a mí. Pero yo tendré que amarle. Y igual que Jesús hizo conmigo, yo tendré que hacer con él, ¿no? Por lo tanto, un pastor creo que tiene que entender muy bien esos vínculos y no dejarse afectar por a veces los gritos que pensamos que son gritos contra mí y realmente son gritos de ayúdame, ayúdame, ayúdame porque estoy perdido, ¿no? Así es que, bueno, el Señor en eso me va enseñando todos los días, ¿no? Y me va ayudando a amar más a las personas, inclusive a aquellos que
a lo mejor me consideran su enemigo. Yo no lo soy, pero... Qué bueno. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Animales o plantas? Mi esposa es de playa, ¿eh? Yo soy de montaña, así es que ahí tenemos nuestras discusiones. Encontrar un valle ahí. Ahí vamos unas veces a un lado, otras veces a otro. También le gusta la montaña a ella. A mí me encanta el Pirineo, me encanta Picos de Europa. Pero a ella le gusta Cádiz, le gusta la playa, le gusta... Claro. Así es que hacemos un poco... ¿Plantas o animales? Pues creo que más los animales que las plantas. Mi padre es más de, últimamente, sobre todo, muy de plantas, en supervivencia y todo eso, es un súper especialista. Y es un placer ir con él, incluso ahora que va en su silla, el hombre, y me va diciendo, mira, esa es una planta que tal, y además sirve, si tienes problemas con los ojos y tal, te haces unas infusiones y esta no hay que confundirla con aquella. Pero bueno, yo disfruto con los animales, la verdad. Los pájaros, los reptiles son mi pasión. O sea, ¿animal favorito sería? Para mí las serpientes durante mucho tiempo. ¿Una mamba negra? Bueno, las mambas negras el problema es que no la puedes toquetear mucho, ¿no? No, dormir con ella, que una siestita no vale. Nada. Pero bueno, en general todos los animales me gustan, ¿no? Y los insectos, me encanta la fotografía también, el macro me encanta. Así es que bueno, de vez en cuando pues... ¿En la Tierra Nueva, cómo te imaginas la naturaleza? Pues... Y aquí te tendré que cortar porque podemos quedarnos... Sí, una de las cosas por las cuales yo no quiero perderme la Tierra Nueva, una de las principales cosas por las cuales no quiero perderme la Tierra Nueva es porque me encantaría volver a ver los dinosaurios, por ejemplo. Me encantaría poder cabalgar encima de un elefante o incluso volar con un pterosaurios de estos que eran como avionetas de grandes, ¿no? Así es que, bueno, yo pienso que el mundo natural en la Tierra Nueva va a ser algo fascinante. Realmente el hombre, tristemente, también ha roto sus vínculos con la creación y esto lo está haciendo muy infeliz, ¿no? Está destruyendo el planeta. Así es que si deseo algo en la Tierra Nueva es volver a ver el planeta como tenía que ser en sus orígenes, o mejor todavía, ¿no? Y luego imaginarme qué planetas habrá por ahí, a los que podremos viajar y movernos, ¿no? ¿Qué planetas? Yo a veces digo, pues igual hay planetas que son glaciares enteros, otros planetas que son lagos, es decir, ¿qué puede haber pasado por la imaginación de un Dios que es de sabiduría infinita, ¿no? Y creatividad infinita. De creatividad, pero además de creatividad de belleza, no de monstruos, de belleza infinita. Tú dices, bueno, pues ya. Entonces, eso es una de las cosas que yo añoro más, ¿no? El poder viajar por el universo, el poderme mover a la velocidad del pensamiento y el ver esos mundos naturales que sin duda serán fascinantes, ¿no? Bueno, yo querré verlos contigo, ¿eh? Amén, amén. Última pregunta, Sergio. ¿Qué le dirías a la Iglesia? A la Iglesia entendida pues, como lo que somos, ¿no? Miembros rotos, como decías, que estamos en busca de Jesús. ¿Qué mensaje le darías en una o dos frases? Creo que tenemos que perseverar con todas nuestras fuerzas en unirnos a Jesús. Buscar el tiempo de donde sea para escudriñar la Biblia, que es la carta de amor que Jesús nos está escribiendo, y que perseveremos hasta el fin. Porque es penoso, es muy triste ver cómo familias enteras, compañeros míos que crecieron conmigo en la iglesia, una iglesia de Alenza, por ejemplo, o iglesias que en España estaban llenas de españoles, ¿no? Llenas de personas que se dejaban la vida por el Señor, hoy no están. Es verdad que muchos han muerto en el camino, pero otros no están porque han abandonado. Entonces, qué pena que un mundo que vemos, ya el mundo entero se da cuenta que está finalizado, que termina, que no hay solución. Los políticos ya no saben qué hacer, nadie sabe qué hacer ya. Y vamos hacia una crisis de magnitudes impresionantes. A nivel ecológico, va a ser lo que va a acabar con nuestro planeta. Qué triste que viendo eso, nosotros que tenemos una verdad y una esperanza como nadie tiene, abandonemos a aquel que lo único que quiere es salvarnos y llevarnos a una tierra maravillosa. Entonces, que busquemos a Jesús, que nos dejemos de historias doctrinales que no nos van a dar la salvación, que no nos soltemos de Jesús y de su amor y que busquemos salvar a otros, pero
pero que esa sea la finalidad de nuestra vida, salvar a otros y darles la esperanza que tenemos. Claro, yo no puedo compartir lo que no tengo. Si yo no lo vivo, ¿qué le voy a dar al otro? No le puedo dar nada. Por lo tanto, yo tengo que primero vivirlo yo y luego compartir con los demás lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Él ha hecho en mí y que a mí me ha servido. Porque a los demás les sirve lo que a ti te ha servido. No les sirve una teoría, les sirve, oye, ¿a ti te ha transformado? Yo quiero eso. Así es que eso es lo que le diría a cada hermano, ¿no? Que perseveren en Jesús, que perseveren en la palabra de Dios y que perseveren, como dice Pablo, hasta el fin. Porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Bueno, que el Señor nos ayude. Sergio, gracias por este ratito. Un placer, Samuel. Que el Señor te siga bendiciendo a ti, a Tiani, en vuestro servicio, en vuestro estudio, en vuestro compartir a Jesús. Amén. Así que gracias, amigo. Gracias a ti por el ministerio que estáis haciendo. Que el Señor os bendiga y os ayude a seguir expandiendo la esperanza maravillosa que tenemos. Que así sea, amigo.